se nos olvida que no es la justicia suya, es la justicia de Dios. Y cuando la justicia de Dios viene en su vida, hay cambio. Y para que la justicia de Dios se manifieste en su vida, usted tiene que reconocer: Señor, yo soy un pecador, Señor. Mire, si yo no me he arrepentido delante del altar de Dios, si yo no he participado de la misericordia, de la gloria de Dios, si yo no he permitido que Dios meta su mano en mi vida y me deje sentir su amor y me deje sentir su misericordia, yo no tengo ningún derecho a pedir nada. Mi hijo murió para que mi hija viviera. Y mi hija va a vivir porque hay una generación de jóvenes descarriados que necesitan ser rescatados de las garras del maligno. O sea, mi hijo murió no por mi hija solamente, mi hijo murió por una generación de jóvenes santos y puros. Y yo sé que eso va a pasar, hermano. Si Él sacrificó el hijo de Él para que todos fuéramos salvos, yo con mucho amor entrego a mi hijo para que se levante una generación de jóvenes santas, hermano. Amén. ¿Cuántos anhelan hoy una palabra de Dios? Amén. Bueno, yo quiero invitarlo a que abra su Biblia en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, o sea, porque orás mal, para gastar en vuestros propios deleites. Amén. Ahora vaya ahí más adelante al capítulo 5 también de Santiago y ubíquese en el versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad ¿qué? Unos por otros. ¿Para que qué? Para que seáis sanados. La oración ¿de quién? Del justo. ¿Qué dice? Puede mucho. La oración del justo es eficaz. O sea, usted ve allí que el apóstol está hablando de dos cosas, de dos maneras de orar. De una oración que uno gasta para su propio deleite, de una oración que no produce nada, de una oración que no sale del cielo raso de su casa, de una oración como que usted ora y se cae al piso, como que usted ora y nada pasa. No sé si a alguien le ha pasado eso o no. Y habla el apóstol de otra oración que dice: la oración del justo puede mucho. La oración del justo es eficaz. O sea, habla de otra oración que produce cambios, que transforma, que hace algo en tu vida. Amén. Dos tipos de oraciones. Y la palabra que yo quiero compartir esta mañana se llama la oración eficaz. Y mire que casi siempre yo tenía como la sensación de creer que la oración eficaz era la oración en la que uno se levantaba y uno gritaba y recitaba la Biblia y se tiraba al piso y cogía el asiento y lo tiraba contra la pared y apagaba la luz y con el pie la prendía después. Y me dice: uy, esa oración, hermano, y resulta que esas oraciones no valen nada. Porque no está en lo mucho que usted declame, en lo mucho que usted declare, no está en lo mucho que usted grite. Está en que lo que usted haga, en lo que usted ore, sea eficaz, que mueva el reino de Dios, que algo suceda, que algo pase. Y la oración eficaz es la oración que tiene facultad para alcanzar un objetivo. Esa es la oración eficaz. La oración eficaz es la oración que usted hace delante del altar de Dios y la petición que usted tiene, Dios la escucha. El propósito que usted tiene, Dios lo escucha y alcanza ese propósito y alcanza ese objetivo. Esa es una oración eficaz. Amén. Y voy a mostrar dos oraciones que están en la Biblia para que usted se quede aterrado. Dos oraciones eficaces. Dos oraciones que movieron la mano de Dios. Una oración correcta, una oración incorrecta, pero que después fue transformada y Dios movió su mano. Dos oraciones tremendas para que usted y yo podamos en esta mañana entender qué es una oración eficaz. Amén. La primera oración está en el Evangelio de Mateo. Vamos a Mateo, capítulo 14, versículo 30.
Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Esa fue toda la oración que hizo Pedro. Señor, sálvame. Y cuando usted mira el siguiente versículo dice: al momento, o sea, inmediatamente esa oración de Pedro recibió respuesta. Al momento Jesús extendió su mano y lo agarró. O sea, una oración. Mire, usted miró todos los versículos bíblicos que tiene esa oración, toda la parafernalia de esa oración. Señor, sálvame. Si usted analiza, ese es el versículo, esa porción de la escritura habla de la parte o nos cuenta o nos narra la historia y dice: Jesús anda sobre el mar. La historia cuando Jesús anda sobre el mar. Pedro y los discípulos iban en la barca. Dios le dijo: vayan y me esperan al otro lado. Ellos salieron, Jesús se quedó orando. De pronto Jesús miró y vio que el mar se había enojado, las olas se habían levantado y amenazaban con volcar la barca, con voltear la barca. Entonces Jesús fue rapidito a ayudar a los discípulos. ¿Y cómo fue él? Dice la Biblia, fue caminando sobre el agua. O sea, Jesús fue caminando sobre los problemas que afectan mi vida. Jesús camina sobre las dificultades mías. Y Jesús fue caminando y se le apareció. Dice la Biblia que ellos se asustaron y uy, no, que es un fantasma. ¿Y qué será esto? Y él dijo: no, tranquilo, yo soy Jesús, no tengan miedo. Entonces Pedro le dijo: si eres Jesús, manda a que yo camine sobre el agua y vaya hacia ti. Entonces Jesús también le contesta, pero le dice: Pedro, ven. Y Pedro se baja de la barca y mientras está mirando a Jesús empieza a caminar por encima del agua. Mientras está mirando a Jesús, pero cuando de pronto vio que las olas eran más grandes, que los problemas eran como más grandes, que las dificultades eran como más grandes, y volteó a mirar: uy, ¿qué pasa? ¿Dónde es que está el cobrador? ¿Dónde es que viene el que me viene a zarar? ¿Dónde está el que...? Y se hundió, empezó a hundirse, dice la Biblia, ¿no? Y lo que yo quiero que usted mire esta mañana es que está Pedro, y yo quiero que usted me mire aquí un momento. Está Pedro allí, ¿cierto? Hay una circunstancia alrededor de él. Pero ya puede decir: Señor, que se aplaque el mar. Señor, que las olas sean chiquitas para yo una vez surfear. Se estaba hundiendo él. Las olas eran gigantes. Pedro pudo orar así. Pero mire la oración de Pedro. ¿Cuál fue la oración de Pedro? Señor, sálvame. O sea, una oración hacia él. Señor, sálvame. ¿Quién era el culpable de que se estuviera hundiendo? Él. ¿Por qué? Porque dejó de mirar a Jesús. Dijo: Señor, guía mi vida. Yo quiero que guíes mi vida. Y cuando Jesús empezó a guiar la vida y él empezó a caminar bajo la guía de Dios, no había problema. Habían dificultades. Las olas se levantaban por un lado, las olas se levantaban por el otro, pero él estaba siendo guiado por Dios. Él caminaba tranquilo mirando a Jesús. Usted mira a Jesús, usted lo sigue a él lo guía a usted. Los problemas siguen, pero usted no se hunde. Usted se hunde cuando usted empieza a caminar y dice: uy, no, increíble, uy, ahí viene el cobrador, uy, ahí viene mi esposa brava con un bate y ella no juega béisbol. Y cuando usted empieza a mirar los problemas y usted empieza a mirar las dificultades y usted aparta los ojos de Jesús, usted se hunde. ¿Por qué se hunde? Por sus actos, sus acciones. Y la oración de Pedro fue: Señor, sálvame. No dijo: Señor, quítale el bate a mi esposa. Señor, que el cobrador se caiga, que se le vare la moto. Señor, que se le olvide la casa. No oró por ninguna circunstancia externa. Oró por él: Señor, sálvame. Fue consciente que habían actos de él, que habían acciones de él, que habían generado en esa dificultad. Y como eran acciones de él, él no oró por acciones, porque si hubiera orado por acciones o por cambio de cosas, sus acciones hubieran vuelto a corromper ese tiempo. Él dijo: Señor, sálvame, o sea, cámbiame a mí. Amén. Esa fue la oración de Pedro: Señor, sálvame. La palabra salvar, escuche esto. La palabra salvar significa liberación espiritual y eterna, concedida inmediatamente por Dios a aquellos que aceptan sus condiciones de arrepentimiento y fe en Jesús. La palabra salvación también significa experiencia presente del poder de Dios para liberar de la servidumbre del pecado. O sea, la palabra salvación equivale también a santificación. O sea, un arrepentimiento genuino y sincero delante de Dios, ¿sí? Y un caminar apartado del pecado. O sea, un cambio de actos, un cambio de acciones.
Amén. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados dificultades tendrá, tropezones tendrá, todo se le enreda, todo se vuelve un lío, todo se vuelve un obstáculo. Pero después dice: mas el que los confiesa, el que se acerca al altar de Dios, el que dice: Señor, en esta mañana yo me arrepiento, Padre, yo me arrepiento porque yo soy pecador, Padre, porque tengo guardado aquí, Señor, hoy yo lo saco, Señor, hoy yo te pido perdón, hoy me arrepiento con todo mi corazón, hoy te reconozco como mi Dios y como mi Señor, Padre, y hoy me aparto del mal, hoy vuelvo a tu presencia. Dice allí: y el que los confiesa y se aparta. O sea, escuche esto, el apartarse del pecado, escuche, el apartarse del pecado significa acercarse a Dios. Entonces cuando la Biblia dice allí, y se aparta, dice, y se acerca a Dios, lo que quiere decir es que se acerca a Dios. Usted está aquí con el Señor, aquí está con Él. El Señor tiene el control de su vida, de su mente y de sus acciones. Tiene el control total de usted. Cuando usted se aparta de Él, usted se expone a pecar y usted peca. Pero cuando usted se aparta y usted confiesa y se arrepiente, y Señor, yo me arrepiento, Padre, yo me arrepiento, Señor, sálvame a mí. No, o sea, las circunstancias están igual, las olas igual. Pedro caminó sobre las aguas porque estaba siendo dirigido por Dios. Cuando dejó de mirar la dirección de Dios, cuando dijo: no va a ser lo que Dios dice, sino lo que yo digo. La palabra dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No voy a hacer eso, voy a hacer lo que yo quiera. Puesto los ojos en el problema, te hundís. ¿Sí? Entonces cuando te apartás, cuando dejas de mirar a Dios, cuando te apartás, te hundís. Cuando te hundís, pero vos te arrepentís. ¿Me está entendiendo o no? Dice: y me aparto del pecado. Apartarme del pecado no es que usted coja para otro lado. Apartarse del pecado es que usted vuelva a Dios. Dice: y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Amén. Dios gobierna mi vida, Dios señorea en mí. Y si yo permito que Dios gobierne mi vida y Dios señoree en mí, yo gobierno la creación y señoreo sobre la creación. Amén. Eso se llama posición. Yo tengo una posición. Cuando yo me hundo, yo pierdo esa posición. Me hundo y me voy hacia abajo. ¿Hacia dónde? Al mundo, caído, caigo allá. ¿Sí me entiende o no? Deuteronomio capítulo 28, versículo 13 dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Escuche esto. Y estarás encima solamente, ni no estarás debajo. O sea, yo en el diseño de Dios, yo tengo una posición: estar encima solamente. O sea, la posición que yo voy a tener es encima. Yo voy a estar lo que pasa es que no me puedo parar ahí porque, pero suponga que aquí, ¿cuánto se daña eso? O sea, yo voy a estar encima, parado encima. Sí, yo siempre voy a estar encima. Yo nunca debo estar abajo. Yo nunca debo estar caído. Yo tengo en Dios una posición encima. Cuando yo dejo de mirar a Dios, cuando yo hago lo que quiero, me hundo. O sea, pierdo esa posición, me caigo, empiezo para abajo. Cuando usted lee la Biblia, dice en el versículo 31: y al momento, dice, al momento Jesús extendió la mano y asió a Pedro. Al momento, cuando él dijo: Señor, yo soy el problema, Señor, no es el gobierno, no es Uribe, no es el jefe de la oficina, no es mi esposa, no son mis hijos, no es el empleado, no es el vecino, Señor, el problema soy yo, Padre. Yo soy el que necesito, Padre. Ellos no necesitan, yo soy el que necesito. Cámbiame, sálvame, Señor, sálvame, cámbiame, Señor. Yo me arrepiento de todo, sálvame. Dice la palabra, y al momento, ¡tum!, lo cogió. O sea, una oración eficaz. Segunda oración, Mateo 15, 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, ¿qué? Socórrame. Otra oración. Pedro dijo: sálvame. Ella dijo: socórrame. Pedro oró por él mismo. Pedro no dijo: Señor, yo te pido por mí. Yo te pido porque yo soy pecador, porque yo reconozco que yo soy pecador y yo reconozco que todo lo que está pasando afuera es por mi causa. Entonces sálvame, Padre, cámbiame, transfórmame, me arrepiento, actos y todo. ¿Sí? ¿Está claro? Esta es la mujer cananea, dice allí, ¿cierto? Una mujer cananea, que su hijo o su hija estaba siendo poseída por un demonio. ¿Sí? Y la oración de ella no fue: cámbiame a mí,
sino cambia la situación de afuera. Es que mi hija, es que ella está poseída por un demonio, es que ella necesita, es que ella tal cosa, ¿sí? O sea, no pidió por ella, pidió por otra persona. ¿Sí está claro o no? Si usted mira el versículo 22, léalo conmigo. Dice aquí, dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Sí? Y mire lo que hizo Jesús. No escuchó la oración de ella. Ella no asumió su responsabilidad como mamá. Ella no dijo: mira, permití cosas, permití vainas, no estuve pendiente de mi hija, no la supervisé, no la guié, no estuve pendiente de su necesidad, y ahora la poseyó un espíritu. Señor, sálvala a ella. Señor, socórreme a mí, tengo esa necesidad, socórreme. No me salves a mí porque yo estoy bien. Es más, era cananea. Los cananeos eran ¿qué? Paganos. El cananeo era la región que Dios le iba a entregar al pueblo de Israel como herencia, y era habitado por jebuseos, amorreos, todas esas personas que dice allí la Biblia, todos esos, sí, que eran paganos, que tenían otros dioses, que adoraban otros dioses, ¿sí? O sea, era una mujer, inclusive dice la Biblia que muchos de esos dioses que ellos adoraban, ellos tenían que entregar sus hijos, los tenían que inmolar, los quemaban vivos para adorar al Dios. O sea, eso nos muestra que ella nunca estuvo pendiente de su muchacha, ¿cierto? O sea, por actos de ella, la pelada tenía un problema. ¿Sí me está entendiendo o no? O sea, muchos oramos por circunstancias externas, porque no hemos sido conscientes que somos pecadores, porque no hemos sido conscientes que todos, escucha iglesia, todos los problemas que se presenten en su vida son por su causa, porque se apartó de Dios, porque no se dejó guiar de Dios, porque empezó a hacer cosas equivocadas, incorrectas, ¿sí? Entonces ella oró así. Cuando ella oró así, la Biblia dice: pero Jesús no le respondió palabra, no le dijo nada, ni la miró. Hay oraciones que ni las mira Dios. Si usted primero no reconoce que usted es el que necesita, que usted es el que necesita cambiar, que en usted hay algo que tiene que dejar, que usted tiene su tamal guardado ahí, que tiene su problema y usted no ha sido capaz de sacarlo, usted no tiene la autoridad para acercarse a Dios, y sí le está acercando para pedirle cosas. Y mire cómo le decía la mujer cananea a Jesús, le decía: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, tras de todo eso era mentirosa, porque era cananea, o sea, era politeísta, tenía muchos dioses. Anhelamos que nuestras oraciones sean eficaces. Hay un orden en la oración. El orden de la oración es: yo primero tengo que pedir por mí. Cuando yo pida por mí, primero tengo que arrepentirme. Mire, si yo no me he arrepentido delante del altar de Dios, si yo no he participado de la misericordia, de la gloria de Dios, si yo no he permitido que Dios meta su mano en mi vida y me deje sentir su amor y me deje sentir su misericordia, yo no tengo ningún derecho a pedir nada. Primero fue la oración de Pedro, después fue la oración de la cananea. Primero la oración de Pedro: sálvame, Señor, yo me arrepiento delante de ti, transfórmame. Después la oración de la mujer cananea: socórrome. Pero mire lo que pasó allí. Sigamos, leamos allí ya. Pero Jesús no respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: escuche esto, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, ¿cuál es la oveja perdida? La que reconoce que perdió el camino. No soy enviado sino a aquellos que reconocen su pecado. No soy enviado sino a aquellos que delante de mí dicen: Señor, yo soy pecador, yo necesito de ti, Señor, yo necesito que me salves. No soy enviado sino a esas personas que sienten que su vida está perdida, que no saben para dónde va, que hay mucho pecado en ellos. ¿Sí me está entendiendo o no? No soy enviado sino a ellos. Y él lo dijo y la cananea lo oyó. Y mire lo que pasó. Entonces ella vino y ¿qué? Se posó ante él diciendo ¿qué? O sea, cambió la actitud. Ella antes estaba lejos de él. ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo? Reconoció primero que era pecadora. Fue y se postró delante de él. Se acercó a él, estaba lejos, se acercó a él, se postró. No dice la Biblia
Pero si Dios movió la mano después y le dijo, uy, mujer, esa fe tuya es bárbara, ve que tu hija es sana, es porque ella se arrepintió. Ella entendió en un segundo, entendió que antes de pedir tiene que arrepentirse, que antes de agarrarse a pedir cosas primero tiene que reconocer que está perdido, que está lleno de pecado, que tiene que acercarse a Dios, que tiene que decirle, Señor, perdóname, estoy lleno de pecado, límpiame, purifícame. Y después, sí, Señor, ahora sí socórreme, ahora sí dame, ahora sí, Señor, que este negocio salga, ahora sí, Señor, que este negocio se levante, ahora sí, Señor, que las ventas se activen, ahora sí, Señor, hazlo. Después dice la Biblia, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, a gente que no va a agradecer lo que Dios hace porque no se ha arrepentido de su pecado. Entonces, ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, ¿qué le dijo ella? Señor, así sea una migaja, pero que venga de tu mano, me sana. Porque yo reconozco, porque me postré delante de ti, porque reconozco que tú eres mi rey, tú eres mi salvador, porque mi vida estaba llena de pecado, porque hoy me arrepiento delante de ti y esa migaja cambia mi vida. Y ahí sí digo, Señor, ahora sí socórrome. ¿Y qué hice? Ahí escuché el mismo, ve que ya tu niña está sana. O sea, ¿cuál es la oración eficaz entonces? Cuando yo oro a Dios y no me arrepiento antes de mi pecado, sino que me agarro a pedir, estoy obrando de acuerdo a mi propia justicia, no a la justicia de Dios. ¿Qué es obrar de acuerdo a mi propia justicia? Que como vengo a la iglesia, que como oro, que como leo la palabra, que como diezmo, entonces yo creo que eso es la justicia, yo creo que eso es, y ya soy santo. No necesito arrepentirme, yo sigo haciendo lo mismo, yo sigo mintiendo, yo sigo adulterando, yo sigo fornicando, yo sigo engañando, yo sigo murmurando, yo sigo siendo rebelde, pero vengo a la iglesia, pero oro, pero leo la palabra, pero doy los diezmos, doy todo, porque esa es mi propia justicia y yo creo que por eso yo estoy salvo. Entonces, Señor, dame, pero sigo haciendo lo mismo. Se nos olvida que no es la justicia suya, es la justicia de Dios. Y cuando la justicia de Dios viene a su vida, hay cambio. Y para que la justicia de Dios se manifieste en su vida, usted tiene que reconocer, Señor, yo soy un pecador, Señor. ¿Usted quiere una oración eficaz? ¿Usted quiere que la mano de Dios se mueva a su favor? Preséntese delante de Dios. Pida perdón por sus pecados. Arrepiéntase, hermano. Señor, es que soy altivo, es que soy prepotente, Padre, es que todavía veo pornografía, es que todavía adultero, Señor, es que todavía soy fornicario, Padre, perdóname, Señor, límpiame, purifícame. En el libro de Josué, en el capítulo 10, versículo 6, no lo vaya a buscar ustedes, pero lo en su casa. Los gabaonitas, por su parte, enviaron el siguiente mensaje a Josué, que estaba en Gilgal: no abandone usted a estos siervos suyos, venga de inmediato y sálvenos. Fue lo primero que pidieron: sálvenos. Somos pecadores, somos esto, reconocemos. El Dios de Israel es el Dios que perdona, el Dios que salva. Y después de que dijo Dios, sálvanos, necesitamos ayuda, ayúdanos. Primero salvación, después ayuda. Ese es el orden. Cuando usted lee el Salmo, ¿sí me entiende o no? Cuando usted lee el Salmo 46, el versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. La nueva versión internacional dice: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. ¿Qué es lo primero que dice el Salmo 46:1? ¿Qué es lo primero? Amparo. Entonces, cuando habla de amparo, es que yo me refugio en Dios, voy a Dios, me pido primero salvación a Dios, me meto en su presencia. Dice: Dios es amparo. Primero amparo y después fortaleza, después auxilio, después ayúdame. Ese es el orden de la oración. Estamos orando mal. Por eso oramos y nuestras oraciones no se escuchan, porque pedimos por nuestros propios deleites. ¿Sí vio? Cambia este, cambia este, cambia este. Que el gerente me suba, que me asciendan del puesto, que me entreguen el carro sin cuota inicial, que me entreguen la moto sin cuota inicial, que multiplica la gasolina, que yo le eché 10 y parece que le hubiera echado 100. Para nuestros propios deleites estamos pidiendo oraciones afuera, cuando Dios quiere que usted se presente delante del altar de Dios y reconozca que usted es pecador, que usted se arrepiente. Y después de que usted ha reconocido que es pecador, y después de que usted se ha arrepentido, dice: Señor, así, socórreme, Dios.
Ahora sí que nuestro matrimonio funcione, Señor. Ahora sí que nuestras finanzas se estabilicen, Señor. Ahora sí, Señor, que yo pueda invertir y yo pueda comprar un carro, Señor. Que yo pueda tener una casa propia. Ahora sí, Señor. ¿Me está entendiendo o no? Amén. Mire, estamos en un proceso nosotros ahora en el equipo de trabajo, donde todo el equipo de trabajo entró en el proceso de arrepentimiento. Todos estamos en eso. ¿Sí? Donde cada uno estamos buscando el altar de Dios. Cada uno. Estamos buscando el altar de Dios, donde cada uno nos estamos arrepintiendo, donde cada uno estamos buscando cuál es la raíz. ¿Te acordás, Alejito? Tanto que vos insististe con la raíz. La raíz, el problema es la raíz, ¿cuál es la raíz de mi pecado? ¿Por qué peco? ¿Por qué adultero? ¿Cuál es la raíz? Y estamos orando, Señor, perdónanos, nos arrepentimos, buscamos la raíz, la destruimos. Después vamos y pedimos perdón. Cosas que uno no era capaz de hacer. Yo nunca hubiera sido capaz de decirle a mi esposa, mi amor, perdóname porque yo adulteré con esta niña, con esta niña, con esta niña. ¿Quién me presta otra mano? Con esta niña, con esta niña, con esta niña, con esta niña. Y ella me miraba, con esa también, sí, con esa que era amiga mía también. Sí, sí, mi amor, con ella adulteré. Le dije todo. Mi esposa me miró, me abrazó y me dijo, yo te perdono. Yo te perdono, mi amor. Le pude decir, hermano, pude quitar esa carga de mi vida, ese temor. Yo ya puedo predicar con libertad. Por ahí puede entrar una sinvergüenza que haya tenido alguna relación conmigo y va a decir, ay, pastor, yo tuve relación con mi esposa, va a pasar. Yo ya sabía y yo ya lo perdoné. O sea, el enemigo no va a tener ninguna autoridad sobre tu vida. Si te arrepentís sinceramente, si entras al altar de Dios y te arrepentís, ninguna autoridad va a tener sobre tu vida. Le quitas el poder al enemigo. Y lo pudimos hacer, lo pudo hacer ella conmigo. Cuando ella me confesó su pecado, sentí un dolor. Que yo solo la abracé y le dije, mi amor, perdóneme. Porque muchas de las cosas que te pasaron fueron mi culpa, mi amor, perdóname. Yo te perdono, usted es una mujer tenaz. ¿Sí? Mi niña, mi hija, tan bella, tan linda, tan pura, tan santa, ella vino y se arrepintió también y me sacó su tamal. Yo no lo podía creer, pero cuando en la medida que ella empezó a hablar y empezó a decir, mi papá, yo hice esto, yo para esto, no pare, siga, no pare. Y seguía ella y ella empezó a contarme el pecado de ella. Empecé a sentir un dolor adentro mío, un dolor. Y cuando acabó, yo solamente la abracé y le dije, mi amor, perdóname. Antes perdóname tú a mí. Porque todo eso que te ha pasado, esa fue la herencia que yo te transmití por no haber sido lo suficientemente hombre, valiente, berraco. Así usted diga que es feo, berraco. De haberme presentado delante del altar de Dios, de haberme arrepentido y haber cortado esa influencia, esa iniquidad, esa raíz que te transmití, mi amor, perdóneme. Hermano, y desde ahí empezó un tiempo tan lindo en nosotros como familia, en mi esposa, en mi hija, en mí. Empecé a sentir que tengo más autoridad para venir y predicar la palabra. Empecé a sentir que Dios empezó a meter la mano en mi casa. Empecé a entender tantas cosas, de las cosas que yo más me preguntaba en la vida era por qué mi hijo había muerto. Señor, revélame. Y pude entender algo tremendo, hermano. Que mi hijo murió para que mi hija viviera. Y mi hija va a vivir porque hay una generación de jóvenes descarriados que necesitan ser rescatados de las garras del maligno. O sea, mi hijo murió no por mi hija solamente, mi hijo murió por una generación de jóvenes santos y puros. Y yo sé que eso va a pasar, hermano. Si Él sacrificó el hijo de Él para que todos fuéramos salvos, yo con mucho amor entrego a mi hijo para que se levante una generación de jóvenes santas, hermano. Amén. Para terminar, yo creo que vamos a Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. A unos que confían en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Cuando dice consigo mismo, oraba desde su propia justicia. Dios, te doy gracias
Porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, leo la Biblia, voy a la iglesia, voy a la alborada, tengo hogar de luz, fui al encuentro. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. La Nueva Versión Internacional dice: en cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, ten misericordia de mí, que yo soy pecador. Señor, yo me arrepiento, yo vengo a ti y me arrepiento porque yo soy el que necesito, yo soy pecador. Transfórmame, Señor, yo no quiero mi propia justicia, yo quiero tu justicia en mí. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Quién es el que se humilla? El que reconoce que es pecador. Yo no necesito una casa, yo no necesito un carro. Mira, hoy me he dado cuenta de tantas cosas. Hoy de verdad entiendo a Pablo cuando dice: la plata para mí es basura. Sé que tengo que luchar por ella y sé que la necesito porque tengo que pagar y la gasolina todavía no la regalan, hay que pagarla. Y el agua y la luz no la regalan, hay que pagarlo. Y uno quiere ir a un restaurante y comerse unas ancas de rana sofritas, hay que pagarlas, no se las regalan. Entonces necesitan el dinero, pero muchas cosas en mi vida cambiaron. Lo que era importante ya no es importante. Ahora solo le pido a Dios: Señor, cámbiame, Dios, hazme justo, transforma mi vida, Señor, quita el pecado, revélame cada día qué pecado tengo, qué pensamientos tengo, qué estoy haciendo, Señor, porque yo necesito ser transformado, yo necesito ser cambiado. Todos los días me humillo delante del altar de Dios y digo: Señor, cámbiame, Dios, cámbiame más. Yo sé que hay más cosas que tengo que soltar, ayúdame, Dios, antes de agarrarme a pedir cosas, hermano. Me impacta como lo dice la traducción lenguaje actual. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como este cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos llegue a su casa, Dios ya lo habrá perdonado. Pero al fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes, los que reconocen delante de Dios que son pecadores, que necesitan un cambio. Amén. Yo le invito, hermano, a que se coloque de pie.